El murmullo del tribunal aún flotaba en el aire como un veneno invisible cuando ella salió tambaleándose por las enormes puertas de madera. Nadie en ese edificio imaginaba que en cuestión de segundos, la mujer que había sostenido su dignidad frente a un juicio devastador terminaría colapsando en los escalones de piedra, bajo el cielo gris que parecía compartir su condena. Todo había comenzado meses atrás, cuando el amor que parecía inquebrantable entre ella y su exesposo se convirtió en una guerra silenciosa de acusaciones, documentos y miradas frías. Él la había mirado durante todo el juicio como si fuera una desconocida. Ella, en cambio, todavía recordaba cómo esas mismas manos le prometían protección en las noches más oscuras. Pero ese día, en la corte, no había promesas, solo sentencias. Cuando el juez pronunció la última frase, el mundo de ella no se rompió de golpe, se deshizo lentamente como arena escapando entre los dedos. Sus piernas cedieron justo en el primer escalón. El sonido seco de su caída hizo que varios se giraran, pero fue él quien reaccionó primero. Su ex esposo. Por un instante el tiempo pareció detenerse. La frialdad que había sostenido durante meses se quebró en su rostro como vidrio bajo presión. Bajó los escalones de dos en dos, sin pensar, sin calcular, sin recordar la distancia emocional que había construido con tanto esfuerzo. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. Pero él ya estaba ahí arrodillado junto a ella, sosteniéndole la cabeza contra su brazo como si el pasado entero no hubiera ocurrido. Sus labios estaban pálidos. Su respiración, irregular. Y en ese instante él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, miedo real. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Las luces blancas eran demasiado fuertes, demasiado frías, como si quisieran borrar cualquier rastro de humanidad. Él caminaba de un lado a otro en la sala de espera, con las manos temblorosas dentro de los bolsillos, mientras intentaba convencerse de que todo era estrés, agotamiento, nada grave. Pero entonces lo vio. El médico salió con expresión seria, hablando en voz baja con una enfermera. Y en su mano llevaba unos resultados. El mundo de él se redujo a ese papel. ¿Es su familiar?, preguntó el médico. «Es mi exesposa», respondió él, como si esa palabra le quemara la lengua. El médico asintió lentamente como si esa información no cambiara nada, pero lo explicara todo. «Hay algo que debe saber». El aire se volvió más pesado. Ella no se desmayó solo por estrés del juicio. Su cuerpo ya venía debilitándose desde hace tiempo. Hay señales claras de que ha estado ocultando un problema serio, posiblemente desde hace meses. Él sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué tipo de problema? El médico dudó un segundo demasiado largo. Necesitamos hacer más pruebas, pero podría tratarse de una condición neurológica. ¿Y hay algo más? El silencio se hizo insoportable. «Está embarazada». La frase no entró en su mente de inmediato. Rebotó, se negó, volvió a golpearlo hasta que finalmente se hundió. Embarazada. El mundo que él había creído cerrado, terminado, enterrado, seguía vivo dentro de ella. Sus piernas casi cedieron, pero se sostuvo contra la pared. No podía procesarlo. No quería. «Eso no es posible», susurró. El médico lo miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Las fechas coinciden con su matrimonio. Pero hay complicaciones. Su estado es delicado. El estrés físico y emocional la ha llevado al límite». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió ligeramente. Una enfermera salió apresurada, llamando al médico con urgencia. Él escuchó palabras sueltas: presión baja, pérdida de conciencia, riesgo fetal. Y sin pensar, entró. La vio allí. Pequeña, frágil, conectada a cables y monitores que pitaban con una regularidad inquietante. Ya no era la mujer firme que había enfrentado el juicio. Ya no era la voz que alguna vez le respondió con fuerza en discusiones interminables. Era alguien que apenas se sostenía en este mundo. Él se acercó lentamente como si el aire pudiera romperla. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró, aunque sabía que no podía oírlo. Sus dedos temblaron antes de tocar la sábana cerca de su mano. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Ella movió ligeramente los labios. No estaba completamente inconsciente. No quería, su voz era apenas un hilo roto.
Él se inclinó más, desesperado por escuchar. ¿Qué? Dímelo. Sus ojos se abrieron apenas, brillantes, cansados, llenos de algo que no era reproche, era agotamiento. No quería que el juicio te obligara a quedarte. El impacto fue devastador. Él sintió como si todo el aire del hospital desapareciera de golpe. Porque entendió demasiado tarde que ella no solo había perdido en la corte, había estado protegiendo algo mucho más grande que el caso, algo que él ni siquiera había sospechado. Y mientras él intentaba procesar esas palabras, el monitor a su lado comenzó a acelerar lentamente, emitiendo un sonido más agudo, más insistente. Mientras los pasos apresurados del personal médico se acercaban a la habitación y una voz gritaba su nombre desde el pasillo, pero él no podía apartar la mirada de ella, de sus labios entreabiertos, de la verdad que apenas comenzaba a revelarse cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe y el equipo médico entró como una tormenta contenida. Las voces se mezclaron en órdenes rápidas, en sonidos metálicos, en la urgencia de quienes luchan contra el tiempo sin prometer victoria. Él retrocedió instintivamente como si su cuerpo entendiera antes que su mente que ya no tenía control sobre nada. Presión en descenso. Gritó una enfermera mientras ajustaba la vía intravenosa. Monitor fetal inestable. Respondió otra voz desde el otro lado de la cama. El ex esposo se quedó inmóvil, atrapado entre la pared y el mundo que se desmoronaba frente a él. No era solo ella. Era algo más. Algo que no había querido ver, algo que había ignorado mientras firmaba papeles, mientras discutía en tribunales, mientras convertía el amor en estrategia legal. Su mirada regresó a su rostro. Ella luchaba por mantenerse consciente, los párpados temblorosos, como si cada segundo fuera una batalla contra la oscuridad que intentaba arrastrarla. No te vayas, murmuró él sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Sus palabras no llegaron a ella con claridad, pero algo en su expresión cambió. Una mínima reacción, un leve fruncir del ceño, como si una parte de su mente aún lo reconociera incluso en medio del caos. El médico tomó su pulso con rapidez, luego se giró hacia el equipo. Prepárenla para estabilización inmediata. Si no logramos subir la presión en los próximos minutos, tendremos que intervenir de emergencia. La palabra emergencia cayó como un golpe seco en el pecho del hombre. Él dio un paso adelante sin pensar. Déjenme ayudar, yo soy su esposo. El médico lo miró con frialdad profesional, sin detenerse. Es su ex esposo. Y ahora lo que importa es salvarla a ella y al bebé. La corrección dolió más de lo que esperaba. El bebé. Ese único término seguía retumbando en su cabeza como un eco imposible de ignorar. Un hijo. Un vínculo que él había perdido sin saber que existía. Un secreto que ella había llevado sola hasta que su cuerpo ya no pudo sostenerlo. De repente su mente lo arrastró hacia atrás, a meses antes del juicio. A las discusiones. A las noches en que ella decía estar cansada, enferma, distante. Y él, cegado por el orgullo y la rabia, había interpretado todo como manipulación, como estrategia. Nunca había pensado, nunca había querido pensar, que podía ser otra cosa. Un sonido agudo lo sacó de sus pensamientos. El monitor emitió una alarma más intensa. Está entrando en crisis. Gritó alguien. El equipo se movió más rápido. Una enfermera comenzó a preparar medicación de urgencia. Otra ajustaba oxígeno. El médico hablaba en voz baja pero firme, como si cada palabra fuera un intento de mantener el equilibrio entre la vida y el colapso. El ex esposo dio otro paso hacia la cama, pero esta vez nadie lo detuvo. Nadie tenía tiempo para detenerlo. Se acercó hasta quedar a su lado. La vio de cerca, demasiado cerca. Su piel estaba más pálida de lo que recordaba, sus labios ligeramente entreabiertos, respirando con dificultad. Y en ese instante algo dentro de él se quebró de una forma distinta a todo lo anterior. No era culpa solamente. Era comprensión. Ella no lo había destruido en el juicio. No lo había engañado. No lo había manipulado. Había estado sobreviviendo. Y él no lo vio. ¿Por qué no me dijiste nada? Susurró de nuevo, pero esta vez no había reproche, solo una desesperación cruda. Yo habría cambiado todo. Su voz se rompió antes de terminar la frase.
Ella abrió los ojos apenas un poco más. Sus pupilas buscándolo como si su mente estuviera intentando reunir fuerzas para mantenerse aquí, en este lado del dolor. No quería, lástima, logró decir con dificultad. Él negó con la cabeza rápidamente como si esa idea fuera insoportable. No es lástima, es nuestro hijo. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Y en el momento en que las dijo, algo cambió en su expresión. Un parpadeo más lento, una emoción que cruzó su rostro como una sombra breve. Pero el monitor volvió a sonar con más intensidad. No está respondiendo, dijo una enfermera. El médico se inclinó más cerca de ella. Necesito que aguantes. ¿Me entiendes? Necesito que luches ahora. El exesposo sintió que el mundo se estrechaba, como si las paredes del hospital se acercaran lentamente para aplastarlo. Sus manos se cerraron en puños, incapaz de tocarla, incapaz de arreglar nada de lo que había roto sin saber. Y entonces ocurrió algo inesperado. Ella giró ligeramente la cabeza hacia él. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que todos lo notaran. Sus labios se movieron otra vez. No dejes que se lleven al bebé. Su voz era apenas un suspiro, pero el significado era un golpe directo. Él abrió los ojos confundido. ¿Quién? Empezó a decir, pero no terminó. Porque en ese momento, la puerta de la habitación volvió a abrirse con fuerza y 2 personas del hospital entraron rápidamente con un nuevo informe en la mano, hablando en voz baja pero urgente sobre resultados recientes, sobre complicaciones adicionales, sobre algo que no había sido detectado antes en los análisis iniciales, mientras el médico giraba la cabeza con tensión y el exesposo sentía que todo lo que creía entender empezaba a romperse otra vez, porque en ese papel había algo más, algo que hacía que incluso el rostro del doctor cambiara ligeramente mientras decía en voz baja que esto era más complejo de lo que habían pensado, que había una variable adicional en el embarazo. Algo que podía cambiar completamente la decisión médica en las próximas horas, y el exesposo, sin poder evitarlo, dio un paso más hacia ellos, tratando de escuchar, tratando de entender, mientras la máquina seguía sonando y ella, con los ojos apenas abiertos, parecía estar escuchando algo que nadie más en la habitación podía comprender del todo. El médico tomó el nuevo informe con rapidez, sus cejas frunciéndose mientras recorría las líneas impresas. El silencio que siguió no fue vacío, fue pesado, denso, como si el propio aire esperara una sentencia. El exesposo dio un paso más, ignorando la mirada de advertencia del personal. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz quebrada. Díganme la verdad. El médico no respondió de inmediato. Esa pausa fue peor que cualquier palabra. Luego levantó la vista serio, midiendo cada sílaba antes de hablar. Hay una complicación adicional en el embarazo. No es solo el estado físico de la madre, hay indicios de una condición que afecta directamente la estabilidad del feto. El mundo pareció inclinarse ligeramente para él. ¿Qué tipo de condición?, insistió con un hilo de desesperación creciendo en su garganta. El médico dudó otra fracción de segundo. Podría tratarse de una incompatibilidad sanguínea no detectada inicialmente. Pero también, bajó la voz, existe la posibilidad de un factor externo que ha alterado el desarrollo. El término factor externo cayó en la mente del hombre como un eco peligroso, ambiguo, imposible de ignorar. Antes de que pudiera preguntar más, una enfermera intervino con urgencia. Doctor, la saturación está bajando otra vez. El equipo volvió a moverse. Todo se aceleró de nuevo. Tubos, monitores, órdenes rápidas. Pero él ya no veía a nadie más. Solo a ella. Solo a la mujer que ahora respiraba como si cada inhalación fuera un acto de resistencia contra algo invisible. Su mente empezó a reconstruir fragmentos del pasado con una precisión dolorosa. Los mareos que ella mencionaba. Las veces que rechazaba comida. Las citas médicas que cancelaba sin explicación. Él había asumido distancia emocional, no física. Había asumido indiferencia, no enfermedad. Y ahora, cada suposición suya se sentía como un error irreversible. Se inclinó hacia ella otra vez, ignorando el caos alrededor. Mírame, por favor, susurró. No te vayas así. Sus dedos temblaron cerca de su mano, sin atreverse a tocarla completamente.
Ella giró ligeramente la cabeza otra vez, como si su voz la alcanzara a través de capas de confusión. Sus labios se movieron con dificultad. No, es tu culpa. Él cerró los ojos con fuerza. Sí lo es, respondió sin dudar, aunque nadie más lo escuchó. Lo es porque no te vi. Porque no te escuché. Un sonido agudo volvió a cortar el aire. El monitor marcó otro descenso. Está entrando en fase crítica. Gritó alguien. El médico se inclinó sobre ella, su tono más firme ahora. Vamos a necesitar tomar una decisión en minutos. Si el feto no se estabiliza, tendremos que priorizar una intervención inmediata. La palabra priorizar resonó como un disparo silencioso. El ex esposo sintió que algo dentro de él se rompía otra vez, pero de forma distinta. No era solo dolor. Era una elección imposible que ni siquiera sabía que iba a tener que enfrentar. No, murmuró. No pueden. El médico lo miró por primera vez directamente. Si no intervenimos podemos perder a ambos. Ambos. La palabra se extendió como una sombra sobre la habitación. El ex esposo retrocedió un paso, como si el suelo ya no fuera firme. Miró a ella otra vez, buscando algún signo de respuesta, alguna señal de que aún estaba ahí completamente. Ella parpadeó lentamente y por un instante breve, sus ojos se enfocaron en él con más claridad. Y entonces ocurrió algo inesperado. Su mano se movió ligeramente bajo la sábana. Él lo notó al instante. Está intentando reaccionar. Dijo casi sin aire. Una enfermera se acercó de inmediato, revisando los signos. Hay actividad neurológica estable por segundos, pero es inestable. El médico levantó la mano. Díganme si hay algún cambio. Pero antes de que nadie pudiera responder, el monitor cambió de patrón. El ritmo se alteró de forma abrupta, no descendiendo, sino fluctuando de manera irregular. Confusión. El médico frunció el ceño. Esto no es lo que esperábamos. El ex esposo sintió como la tensión en la habitación cambiaba de naturaleza. Ya no era solo urgencia. Era incertidumbre. Y entonces el teléfono interno del médico sonó. Lo atendió rápidamente, escuchó unos segundos, y su expresión cambió otra vez, esta vez con algo más cercano a la alarma. Repíteme eso, dijo en voz baja. Silencio del otro lado. ¿Están seguros? Insistió. El ex esposo no podía soportar más esa cadena de secretos. ¿Qué está pasando? Gritó, perdiendo el control por primera vez. El médico colgó lentamente. Miró a la madre, luego al monitor, luego al informe en su mano. Y finalmente habló. Acaban de confirmar algo en los análisis cruzados, no es solo una complicación médica común. El aire se volvió aún más frío. El perfil genético del feto no coincide completamente con lo esperado. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. El ex esposo sintió que el corazón se le detenía por un segundo. ¿Qué quiere decir eso? Preguntó en voz baja, aunque ya temía la respuesta. El médico no respondió de inmediato, pero su mirada ya había dicho demasiado, mientras en la cama ella intentaba mantenerse consciente, y en algún lugar entre la confusión y la debilidad, sus labios se movieron apenas una vez más, como si quisiera decir algo que todavía no estaba listo para ser escuchado, mientras el monitor cambiaba otra vez su ritmo y la puerta del pasillo se abría de nuevo con pasos apresurados acercándose, y nadie en la habitación estaba preparado para lo que acababa de entrar en juego. Y nadie en la habitación estaba preparado para lo que acababa de entrar en juego cuando la puerta se abrió de golpe una vez más, esta vez con dos especialistas adicionales entrando con prisa, uno de ellos sosteniendo una carpeta sellada con el logotipo del laboratorio central del hospital. El ambiente cambió al instante. No era ya solo urgencia médica, era algo más cercano a una investigación en curso. El ex esposo sintió como el aire se volvía irrespirable. Su mente intentaba aferrarse a algo sólido, pero todo se deslizaba entre sus pensamientos como si la realidad misma estuviera perdiendo forma. El médico principal extendió la mano hacia la carpeta. Confirmaron los resultados, dijo el recién llegado con voz baja, casi incómoda. El médico la abrió rápidamente. Sus ojos recorrieron el contenido con velocidad, pero cada segundo que pasaba parecía más lento para todos los demás.
En la cama, ella emitió un leve quejido, como si incluso su cuerpo percibiera la tensión creciente a su alrededor. El ex esposo dio un paso más sin poder contenerse. «Díganlo de una vez», explotó. «¿Qué está pasando con mi hijo?» La palabra «mi» salió sin permiso, impulsada por algo más profundo que la lógica. Nadie lo corrigió. El médico cerró la carpeta por un instante, respirando hondo. «Hay una discrepancia genética parcial», dijo finalmente. «No es una incompatibilidad completa, pero tampoco es el perfil esperado del padre declarado en los registros iniciales». Un silencio pesado se extendió como una ola. El ex esposo parpadeó lentamente. Eso no tiene sentido», susurró. «Yo soy el padre». Nadie respondió de inmediato. La enfermera bajó la mirada. Uno de los especialistas evitó el contacto visual. Solo el médico lo miró directamente con una mezcla de profesionalismo y algo que se acercaba peligrosamente a la compasión. En la cama, ella se agitó ligeramente. Sus dedos se movieron otra vez, más claramente ahora, como si estuviera intentando reaccionar a cada palabra. El monitor emitió un pitido más estable por unos segundos. «Está respondiendo al estímulo emocional», dijo una enfermera, sorprendida. «Su ritmo mejora ligeramente cuando escucha voces familiares». El ex esposo se inclinó de inmediato hacia ella. «Estoy aquí, mírame», dijo con desesperación contenida. «No te vayas ahora». Sus ojos se abrieron un poco más. Esta vez lo miró de verdad. No completamente consciente, pero tampoco perdida. Y entonces, con un esfuerzo visible, movió los labios. «No, es como crees». La frase fue fragmentada, débil, pero suficiente para que todo en la habitación se congelara otra vez. El médico frunció el ceño. «¿Puede hablar?», preguntó rápidamente. «Su estado es inestable, pero hay lapsos de conciencia», respondió la enfermera. El ex esposo se acercó más, casi rompiendo el límite físico de la cama. «Explícame», susurró. «Dímelo ahora». «Todo». Sus ojos temblaron. Una lágrima se deslizó por su sien sin fuerza para caer del todo. «El juicio», susurró ella. «No era solo sobre nosotros». El ex esposo tragó saliva. «¿Qué quieres decir?». El monitor volvió a cambiar de ritmo, como si reaccionara a la tensión creciente. El médico levantó la mano, indicando al equipo que se preparara, pero no interrumpió. Ella respiró con dificultad. «Había documentos que nunca viste». El ex esposo abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué documentos?». Pero antes de que pudiera responder, uno de los especialistas intervino. «Doctor, los nuevos análisis indican una posible intervención externa en los registros médicos iniciales. Podría haber manipulación en la cadena de información prenatal». El ex esposo giró bruscamente la cabeza hacia ellos. «¿Manipulación?», repitió, incrédulo. «¿Están diciendo que alguien cambió los datos?». El médico no respondió directamente. Su silencio fue suficiente. En ese instante la puerta volvió a abrirse, pero esta vez no fue el personal médico. Fue alguien del área administrativa del hospital, con el rostro pálido y un sobre urgente en las manos. «Doctor, esto acaba de llegar del comité interno de revisión», dijo con voz tensa. El médico lo tomó sin apartar la mirada del paciente. Lo abrió. Y al leer la primera línea, su expresión cambió de forma sutil pero evidente. El ex esposo lo notó. «¿Qué es ahora?», preguntó con la voz rota por la presión acumulada. El médico levantó la vista lentamente. «Hay una investigación abierta sobre la identidad del material biológico usado en las pruebas iniciales del embarazo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las máquinas parecieron más silenciosas por un segundo. El ex esposo sintió un frío profundo recorrerle la espalda. «No», susurró. «Eso no puede ser». Pero nadie lo contradijo. En la cama, ella volvió a moverse, esta vez más inquieta. Sus signos vitales fluctuaban otra vez, como si su cuerpo reaccionara a algo más allá de la medicina. «Está entrando en estrés extremo», dijo la enfermera. El médico dio un paso adelante. «Tenemos que estabilizarla ahora».
Pero el ex esposo no se movió. Porque en su mente todas las piezas empezaban a chocar entre sí, formando una imagen que no quería existir, una imagen que incluía documentos, silencios, juicios, resultados alterados y una verdad enterrada bajo meses de acusaciones. Y mientras el equipo médico se preparaba para una intervención inmediata, y mientras la máquina emitía un sonido cada vez más irregular, la voz de ella volvió a romper el aire una vez más, apenas un suspiro que nadie quería interpretar demasiado rápido, justo cuando alguien del pasillo volvió a entrar corriendo con una nueva actualización crítica que cambió completamente el rumbo de la decisión médica en ese mismo segundo. El sonido del monitor fue lo primero que cambió. No fue un cambio brusco sino una transición lenta, casi imperceptible, como si el propio cuerpo de ella estuviera decidiendo entre rendirse o luchar una última vez. El equipo médico se movía con precisión, pero algo en la atmósfera había cambiado. Ya no era solo urgencia. Era destino en su forma más cruda. El ex esposo seguía inmóvil junto a la cama, con los ojos fijos en ella, como si apartar la mirada fuera equivalente a perderla para siempre. Todo lo que había descubierto en los últimos minutos no se había asentado en su mente como información, se había convertido en una tormenta. La posibilidad de manipulación de registros. El informe genético incompleto. El embarazo oculto. Y sobre todo, la verdad más insoportable, ella había cargado todo sola mientras él se convertía en su acusador. Presión estable subiendo. Anunció una enfermera con voz incrédula. El médico parpadeó como si no confiara del todo en lo que veía. Sigan monitoreando. No se confíen. Pero ella seguía ahí. Aferrándose a algo invisible, algo que no estaba en los cables ni en las máquinas. Sus dedos se movieron ligeramente sobre la sábana. El ex esposo lo notó al instante. Está volviendo, susurró casi sin creerlo. Se inclinó más cerca. Estoy aquí. No te vayas ahora, por favor. Sus ojos se abrieron lentamente. Esta vez había algo diferente. No confusión. No solo dolor. Había conciencia. Y una decisión. El médico se dio cuenta primero. Está recuperando estabilidad neurológica, esto no es común después de un colapso así. El silencio en la habitación se volvió expectante. Ella giró la cabeza apenas hacia él. Sus labios temblaron, pero esta vez no luchaban por sobrevivir a la situación, luchaban por hablar. Ellos cambiaron todo, susurró. El ex esposo frunció el ceño. ¿Quién es? Ella respiró con dificultad. No fue solo el juicio. El aire se volvió más pesado otra vez, pero esta vez nadie interrumpió. Había alguien que no quería que supieras. El ex esposo sintió un escalofrío. Que no supiera qué. Ella cerró los ojos un segundo como reuniendo fuerzas que no le pertenecían. El bebé no es lo que crees que es en términos legales, pero sí, en términos de verdad. El médico dio un paso adelante. Necesitamos enfocarnos en su estabilización antes de cualquier declaración adicional. Pero el ex esposo levantó la mano, deteniéndolo. No. Déjenla hablar. Fue la primera vez que su voz sonó firme en toda la noche. El médico dudó, y asintió lentamente. La habitación quedó en un silencio absoluto, como si incluso el hospital entero se hubiera detenido afuera de esa puerta. Ella abrió los ojos de nuevo. Me hicieron pruebas, sin que tú supieras, cuando aún estábamos juntos. El ex esposo abrió los ojos lentamente. ¿Pruebas? Ella asintió apenas. Hubo una interferencia en los registros, alguien necesitaba cambiar la narrativa del juicio. El impacto no era solo emocional. Era estructural. Todo lo que él creyó entender se estaba reescribiendo en tiempo real. ¿Quién? Preguntó con voz baja, casi rota. Pero antes de que ella pudiera responder, el monitor emitió un pitido más fuerte. No de alarma. De estabilidad. El médico se quedó congelado. Esto no es posible. Las líneas del monitor comenzaron a estabilizarse. Su respiración se volvió más regular. La saturación subió lentamente. Como si algo dentro de ella hubiera decidido resistir. Ella abrió los ojos otra vez. Esta vez con más claridad. Y lo miró directamente.
Porque si lo supieras antes, susurró, habrías elegido la guerra, no la verdad. El ex esposo sintió que algo se rompía dentro de él de una forma silenciosa. ¿Y ahora?, preguntó él. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. Con una calma extraña. Una mezcla de cansancio, dolor y algo parecido a paz. Ahora, ya no hay guerra. El médico observó los signos vitales con incredulidad. Está estabilizándose sin intervención quirúrgica inmediata, esto no tiene explicación médica completa. Pero nadie lo escuchó realmente. Porque el momento ya no pertenecía al hospital. Le pertenecía a ellos. El ex esposo tomó su mano por primera vez sin dudar. Esta vez ella no la retiró. Perdóname, dijo él con voz quebrada. No supe verte. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no lloró. No es tarde para eso, susurró ella. El monitor seguía estable. El bebé seguía ahí. La verdad, aunque incompleta, había sobrevivido. El ex esposo respiró hondo como si después de meses por fin pudiera hacerlo sin peso en el pecho. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a calmarse, una última notificación llegó al dispositivo del médico. Él la leyó. Y su expresión cambió otra vez. Lentamente. Porque lo que acababa de aparecer no era una corrección. Era una nueva evidencia. Una que no venía del hospital. Sino del exterior. Y mientras todos en la habitación lo miraban esperando una respuesta, él levantó la vista sin decir una palabra, consciente de que la historia que acababan de sobrevivir, en realidad, solo había abierto la puerta a algo mucho más grande, mucho más profundo, y completamente inesperado que aún no había terminado de revelarse.